Muy buenos días, amigos. Vamos a iniciar nuestra presentación agradeciendo a la Universidad Ricardo Palma, que siempre tiene la amabilidad de compartir con nosotros espacios para divulgar la ciencia y en especial la labor que se realiza en el reactor nuclear RP10. En esta oportunidad voy a presentar un video y a ir mostrándoles a modo de visita lo más saltante que hay en esa instalación. Vamos a comenzar entonces con las imágenes. Nos encontramos en el centro nuclear Óscar Miroquesá de la Guerra. Dentro de este centro nuclear se encuentra la dirección de producción, que tiene a su cargo el reactor nuclear RP10. Es un reactor de 10 MW de potencia, que es el reactor más grande de América Latina. También esta dirección de producción tiene a su cargo la planta de producción de radioisótopos, que es el que se encarga de procesar el material irradiado para generar estos radiofármacos que luego son distribuidos al sector salud. Tenemos el yodo, tecnecio y el samario. Muy bien, ha sido la presentación del director de producción. Ahora estamos viendo la imagen de dos piscinas, la piscina principal y la piscina auxiliar. Este nivel se denomina nivel 11 metros, respecto a nivel 0, que es la parte plana. Se puede observar una estructura de un puente, se llama puente de mecanismos, y está sobre la piscina principal. Esa piscina principal, en la parte baja, a nivel 0 metros, está el núcleo, que es la unidad principal donde se realizan las reacciones de fisión del uranio, de donde van a emerger neutrones, que es la razón de ser de un reactor de investigación. Esos neutrones serán usados en diversas aplicaciones, especialmente en la producción de radioisótopos, como ya se mencionó. Y lo que se hace es, los neutrones bombardean átomos de otros elementos y los van a convertir en radiactivos. Siendo radiactivos, tienen su amplio uso. Y en la pileta auxiliar se denomina así porque permite ser un pasaje hacia la pileta principal. Se mantienen utensilios y otros materiales que son muy usados en el proceso de irradiación. Estamos en la boca de tanque del reactor, lo que nos permite ver desde arriba el núcleo del reactor, lo que va a hacer posteriormente. Estamos a una altura de 11 metros respecto al nivel de la planta baja. Desde aquí se observa lo que se le llama la piscina principal y la piscina auxiliar. En la piscina principal se encuentra el núcleo del reactor que cobija a los elementos combustibles de uranio que van a ser fisionados y van a salir los neutrones. Aquí quiero acotar algo importante. Las fisiones son reacciones nucleares. ¿Y qué significa una reacción nuclear? Ustedes saben que en el átomo está constituido por electrones a modo de capas que ocupan la parte externa del núcleo. El núcleo es una unidad muy pequeña, 10.000 veces más pequeño que la capa exterior del electrón, donde cobijan protones y neutrones. Esos protones o neutrones constituyen lo que se llama los nucleones, una característica especial del núcleo. Cuando ese núcleo es perturbado por otro neutrón, le sucede una excitación a ese núcleo. Y esa excitación va a desaparecer mediante la emisión de radiaciones. Lo que ustedes están observando son lo que se denomina posiciones de irradiación donde se van a producir los radioisótopos. La coloración que se observa es una tonalidad celeste que se denomina el efecto Cherenkov. Esos neutrones es lo útil acá. Esta es una máquina compleja
que producen neutrones. Esos neutrones van a golpear a las muestras que se les ponga para hacerlos radiactivos. Pero también los neutrones van a salir mediante haces de neutrones a las diversas puertas donde pueden ser usados para otros. Aquí se observa una salida denominada de un haz de neutrones. Habíamos dicho que en la unidad central denominada núcleo del reactor se van a producir las fisiones. Esas fisiones del uranio que se denomina combustible van a generar más neutrones. Se estima que por cada neutrón que ingresa a un núcleo de uranio para fisionarlo, ese núcleo de uranio se parte en lo que se denomina fragmentos de fisión, que son radiactivos, y adicionalmente de 2 a 3 neutrones. Si uno hace la comparación, desaparecería un neutrón y adicionalmente habrían entonces 2 neutrones más. Hay un balance a favor. Esa cantidad de neutrones bombardean átomos dentro del núcleo en las posiciones de irradiación que ya les mencioné, pero también hay neutrones que salen por las puertas como esta. Esos neutrones que salen por puertas como esta van a ir a bombardear otros materiales de manera externa. Entonces hay 2 grupos de utilizaciones del reactor. Utilización dentro del núcleo del reactor, usualmente para la producción de radioisótopos, y uso del reactor externamente mediante la salida de estos haces de neutrones. Lo que están viendo ahí ustedes es la columna térmica. Estas aplicaciones, desde la física, la química y el control de calidad de algunos productos. Este reactor está diseñado para sismos por encima de grado 9. Es una construcción sólida de... Aquí también quisiera añadir algo. Estamos viendo una suerte de salas de máquinas, son las bombas del primario. ¿Qué significa primario o secundario? En las fisiones, además de generarse neutrones y fragmentos de fisión, se libera una cantidad enorme de energía. Una reacción química es del orden de 10 a 100 electrones voltios, mientras que una reacción nuclear genera millones de electrones voltios, del orden de 200 millones de electrones voltios. Es una comparación totalmente inmensa. Las reacciones químicas son muy pequeñas comparadas que las nucleares a nivel de energía. Entonces, las reacciones de fisión que ocurren en los elementos combustibles en el núcleo del reactor va a calentar el agua que está ahí. Y esa agua requiere ser removida mediante los intercambiadores de calor. Las bombas jalan esa agua caliente que permitió refrigerar los elementos combustibles donde se generan las fisiones y son transferidas vía los intercambiadores de calor a otro circuito que se denomina circuito primario. El circuito primario pasa por el núcleo del reactor y se convierte en radiactiva también. Pero al intercambiar el calor de esa agua con un circuito secundario que es externa, y esa agua del circuito secundario es fría, jala el calor vía el intercambiador de calor y lo va a llevar hacia las torres de enfriamiento, que es donde van a refrigerar esa agua. Vuelve nuevamente agua fría, intercambia el calor y se mantiene así el agua adecuadamente a una temperatura bajo control, se le llama, que nunca va a permitir que se caliente demasiado los elementos combustibles. Con eso se hace la operación segura del reactor. Hay que mencionar además que los reactores de investigación son muy seguros, pero también útiles. Las 2 columnas sobre las que se para la utilización de un reactor o la construcción de un reactor nuclear de investigación es que sea seguro y que sea útil. Entonces vamos a continuar viendo lo que ocurre en el reactor RP10. Hormigón armado se denomina, cemento más fierro. El tanque del reactor tiene una altura de 12 metros, un diámetro de 4 metros y 1 metro de espesor. Lo que estamos ahorita nosotros mirando hacia arriba se le llama la contención. Es una torre de 32 metros de altura y 28 metros de diámetro. Como ustedes han visto, se ha mencionado muy rápidamente que la piscina principal está rodeada de un tanque de cemento de 1 metro de espesor, de hormigón armado, que permite que la radiación que se genera en el núcleo no salga por los costados. Está inmerso dentro del agua de 11 metros de altura, el núcleo. El agua también sirve de blindaje. Sin embargo, con fines de seguridad, en un supuesto
que este sistema que contiene el reactor, el núcleo del reactor, fallara, habría emisión de radiaciones. Pero esta contención que ustedes ven impediría que toda radiación que pueda emerger del núcleo del reactor no saliera al público ni al medio ambiente. Hay que mencionar que en Chernobyl, por ejemplo, siendo una central nuclear, no tenía esta contención. Por ello es que voló material radiactivo en una explosión química. No fue una explosión nuclear, fue una explosión química. En un reactor no se producen explosiones de ese tipo. ¿Correcto? Entonces, en el caso del reactor RP10, tiene una contención porque es un mandatorio del organismo internacional. En aquel tiempo Chernobyl no estaba siendo bien vigilada por los organismos internacionales porque en ese entonces Rusia impedía que se haga esa vigilancia. Actualmente todos los reactores tienen este nivel de contención. Por 40 centímetros de espesor la pared. Entonces cualquier posibilidad de radiación no sale de aquí. Estamos bajo presión respecto a la parte exterior, es decir, que cualquier gas que hubiera acá, al estar en menos presión que la parte externa, van a ingresar los gases o el aire, nunca salen. Estamos en la sala de control del reactor nuclear llamado RP10 porque tiene la potencia de 10 megavatios. Fue puesta a crítico por primera vez el 30 de noviembre de 1988. Es considerada el día de hoy como el reactor de mayor potencia en Sudamérica y Latinoamérica. Usualmente en el ámbito nuclear tenemos la secuencia de los detectores, que son los que identifican al neutrón, luego sigue un proceso electrónico de ampliación de la señal correspondiente, luego sigue la etapa de escalímetro de ver cuántos neutrones hay. Bien, aquí considerando que ustedes tienen una especialidad que no hacen materias exclusivas de física nuclear, vamos a ver la manera como podemos intercambiar ideas de cómo es el control de un reactor. Habíamos dicho que en el núcleo del reactor se generan las fisiones, pero también se generan muchas radiaciones, particularmente las denominadas gamma, beta y alfa. Estas últimas se denominan partículas porque tienen masa diferente de cero, mientras la gamma es una radiación electromagnética, es decir, masa igual a cero. Como la gente debe estar protegida de las radiaciones que podrían ocurrir y salir del núcleo del reactor en un evento determinado, los operadores deben estar fuera de ella. Están protegidos por las espesuras de materiales de concreto que ustedes han visto. Ellos están alejados de él. Entonces, el control de las reacciones nucleares que ocurran en el núcleo del reactor se efectúan a distancia, mediante estos equipos que ustedes están viendo, y la sala de comando se denomina sala de control. Usualmente hay 3 personas ahí: el oficial de radioprotección, el operador y el supervisor. Ellos deben estar al tanto de las señales que envían los detectores que advierten lo que está ocurriendo en el escenario de las operaciones, que es el núcleo del reactor. Señales audibles, visibles, y por último, si ni el audible ni el visible son advertidas por el operador, el reactor tiene la potestad automática de pararse. Y la única manera de parar un reactor es impidiendo que se generen más reacciones nucleares de fisión. Y esto se hace mediante la absorción de neutrones por un elemento que en la naturaleza existe, es el cadmio. Entonces vamos a continuar viendo. Si en caso pueda superar determinadas características, el sistema se autocontrola. O sea, los sistemas aquí están autocontrolados en señales de disparo, se denominan cuando supera determinados valores. Debido a que la radiación no se ve ni se siente, nosotros estamos alejados de la zona donde esté la mayor cantidad de radiaciones. Entonces lo que estamos haciendo aquí es identificar qué cantidad de neutrones hay, qué cantidad de radiación se está generando. Una vez que los neutrones salen de la fisión, esos neutrones van hacia blancos, que son materiales que ingresan desde afuera y que son utilizados para luego ser transformados a radiactivos. Esos blancos, inicialmente estables, con los neutrones que son golpeados, pasan a ser radiactivos o inestables. Aquí quiero mostrarles diversas partes del núcleo de un reactor. En la parte central, a modo de grilla,
están los elementos combustibles posicionados ahí. Ocurre que una reacción nuclear de fisión significa que un neutrón al ingresar al núcleo del uranio 235 lo parte, se fisiona en dos fragmentos y mucha energía liberada y también neutrones. Esos neutrones adicionales van a volver a golpear otros átomos de uranio 235 y la siguiente generación más neutrones, la siguiente generación más neutrones. Cuando este conjunto de reacciones se realimentan de manera descontrolada, lleva a lo que se denominó la bomba atómica. Pero en un reactor nuclear, este proceso descontrolado no puede ocurrir, porque tenemos los sistemas todos bajo control. Entonces, los neutrones que van a emerger en ese núcleo del reactor son de nuestro interés. Un reactor nuclear de investigaciones es un instrumento que produce neutrones. Esos neutrones son usados para bombardear otros átomos. Si uno adrede los pone dentro, en posiciones de irradiación, ingresa el material ahí, los neutrones que están inundando todo este ambiente golpearán a los blancos y los van a convertir en radiactivos. Una vez que son radiactivos, son extraídos de ahí y llevados a la planta de producción de radioisótopos. Pero los neutrones no solamente bombardean a los blancos que se pudieran poner dentro del núcleo. Los neutrones también están en todos los ambientes. Entonces hay neutrones que van a permitirse salir por estas guías, por estas. A esto se denominan haces. Haces de neutrones, ¿por qué? Porque el neutrón va a salir por estos tubos hacia afuera. Afuera ya habrá un conjunto de instrumentos que van a permitirles usar. Por supuesto que estas salidas tienen bloqueaduras a efectos de que cuando no se use este haz, está todo encerrado en la cantidad de neutrones. Otra aplicación muy importante adicional a la producción de radioisótopos es lo que se denomina la activación neutrónica. Aquí hay un posicionador de muestras especialmente para activación neutrónica y se los va a enviar desde lugares especiales por este ducto neumático. Ingresa el blanco a ser irradiado, cumplió el tiempo adecuado, 2 minutos, 1 minuto, es sacado, el reactor ni se da cuenta, o mejor dicho, está permitido que se haga esa operación, y luego llevado a los laboratorios para los procesos correspondientes. Otras aplicaciones importantes, cuando los haces salen, son de la neutrografía, dispersión de neutrones, columna térmica, donde se hace dosimetría de neutrones, datación de muestras minerales, es decir, ver la fecha en la que ese mineral ocurrió en algún lugar de la Tierra. Actividad que puede ser gamma, beta o alfa son usados de acuerdo a las características del usuario. Esa manipulación a radioisótopos comercializables lo realiza la planta de producción de radioisótopos. Aquí ustedes están observando a un operador. El operador, de manera alejada, remota, mediante brazos mecánicos, va a extraer el material denominado blanco que se puso en el núcleo del reactor para ser irradiado. Ya fue traído acá, está ahí en la celda caliente, se llama, donde el operador va a sacar el material irradiado y lo va a enviar a la planta. Hay un conjunto acá de cartuchos metálicos que se denomina canes, dentro del cual se posiciona el polvo o óxido a ser irradiado. Ese polvo o óxido se prepara fuera, en la planta de producción de radioisótopos. Una vez que ellos preparan, viene al reactor, en el reactor se los posiciona en estas cajas de irradiación y desde la pileta auxiliar son llevadas a la pileta principal y puestas en las posiciones de irradiación adecuadas. Un tiempo determinado de irradiación a una determinada potencia. Como ya dijimos, la potencia del reactor en Perú es de 10 megavatios, la más alta en Sudamérica por ahora, y luego de irradiarse un determinado tiempo, se los extrae y se envía a la planta de producción de radioisótopos, donde por procesos radioquímicos sacarán lo que es necesario para los ambientes de salud, y ya lo explicará el siguiente expositor. Es muy importante, en la medida de que la tecnología nuclear, el conocimiento nuclear, es transversal a todas las disciplinas. Tenemos aplicaciones
que pueden ser utilizadas en el ámbito del clima, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la industria y en el ámbito de la tecnología. Y es por eso que esto es muy importante. Por ejemplo, si hablamos de las condiciones de salud, desde ese reactor se van a generar los radioisótopos que luego serán utilizados en la salud a nivel nacional y a nivel internacional. Desde el ámbito de indagar qué materiales tenemos en algunas muestras, sean minerales, sean plantas, sea el agua, también se pueden utilizar los neutrones que generamos en el reactor para saber qué cantidad hay, lo que no se podría hacer con otras técnicas. Esta técnica de los neutrones es una técnica complementaria a lo que ya se conoce, por ejemplo, de los rayos X. América Latina solamente habrán 4 países en promedio que tienen reactores nucleares y el resto no. Entonces, eso nos permite a nosotros tener una independencia tecnológica en cuanto a poder contar con estos productos que son de alta tecnología. Bien, yo quiero darles algunas ideas adicionales a lo vertido. Primero, que se menciona que los reactores de investigación, ¿qué diferencias tienen con las centrales nucleares de potencia? Los reactores nucleares de investigación, su propiedad principal es generar neutrones para investigar, para producir radioisótopos, análisis de muestras, dispersión de neutrones. Tiene un aproximado de 10 aplicaciones para un reactor de 10 megavatios o más. Las centrales nucleares, por lo general, solo se construyen también mediante la reacción de fisión para generar energía eléctrica. Los reactores más conocidos, lamentablemente por el lado, digamos, de accidentes, han sido el de Chernobyl, el año 1986, y el de Fukushima, el año 2011. En ambos casos, el primero fue por el lado de un error humano, el segundo un evento natural. Sin embargo, ese evento natural ha permitido corregir muchas cosas. Hoy en día, la energía nuclear proporciona al mundo del orden del 18% de la energía eléctrica. La energía eléctrica generada por las reacciones nucleares se denomina nucleoelectricidad y se considera limpia, debido a que la contaminación ambiental actualmente, el efecto invernadero como la denominamos, se debe básicamente a la presencia del CO2. ¿Y quiénes generan el CO2? Los generadores de energía eléctrica vía materiales fósiles. También debo decir, a modo de comparación, un reactor nuclear de investigación como el de Perú, que tiene una potencia de 10 megavatios, de la mayor de Sudamérica, tiene en los elementos combustibles el uranio, en una cantidad del orden de 50 a 60 kilos. Sin embargo, una central tipo Fukushima tiene una cantidad de 150 toneladas de uranio para generar 3.000 megavatios térmicos. El reactor nuclear del Perú genera 10 megavatios térmicos. Esa cantidad de uranio nos debe también dar una idea de la comparación en cuanto a posible riesgo que puede ocurrir. Definitivamente, en nuestro país necesitamos que este reactor se inserte en la comunidad universitaria, sea porque necesitamos que nuestro reactor se dé el amplio uso de la que tiene potencialidad. Ustedes universitarios seguro que podrán ser articuladores entre sus conocimientos con lo que hay aquí. Para gestionar una central nuclear y un reactor de investigación se requieren todas las disciplinas. Se trabaja en equipo. Aquí no solamente están los especialistas en ciencias duras, física, química, matemáticas, biología, están todas las otras disciplinas. Los que gestionan los procesos, se requieren ingenieros industriales. En la cadena de producción siempre va a haber necesidad de comercialización. Entonces, todo lo que ocurra en una industria se produce aquí, pero con la característica que aquí el producto principal se genera en un reactor nuclear de investigaciones. Las muestras, sean minerales, sean... Y será hasta otra oportunidad. Cualquier pregunta quedo a vuestra disposición.